Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que me ha fascinado desde que me enteré y creo que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un secreto revelado por nada menos que la madre de Can Yaman, y atención, porque su declaración es impactante. Ella misma ha confesado: amo la vida en la oscuridad. Sí, han oído bien. Una frase así, viniendo de la madre de uno de los galanes más codiciados del momento, suena a película, ¿verdad? Pero créanme, es real. Y aquí en este espacio vamos a sumergirnos en lo que esto podría significar, qué hay detrás de estas palabras y por qué creo que todos deberíamos prestar atención. Así que si les gusta mantenerse al día con los famosos, descubrir aspectos poco conocidos de sus vidas y sobre todo, si les gusta que les cuente estas historias que nos hacen reflexionar, asegúrense de darle al botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse nada, porque lo que vamos a explorar hoy es profundo, intrigante y sobre todo, muy humano. Ahora pensemos un poco. Can Yaman. Un nombre que evoca imágenes de sonrisas perfectas, cuerpos esculturales y un carisma arrollador. Lo conocemos por sus papeles en telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, y su vida parece sacada de un cuento de hadas moderno. Siempre está en el ojo público rodeado de flashes, admiradores y un montón de actividad. Su fama trasciende fronteras y cada uno de sus movimientos, cada relación, cada proyecto, es analizado al detalle por miles, o incluso millones, de seguidores y medios de comunicación. Y de repente escuchamos a su madre decir algo que parece tan opuesto a todo eso, algo que choca frontalmente con la imagen de brillo y exposición constante. Amo la vida en la oscuridad. ¿Qué oscuro puede haber en la vida de alguien tan visible, de la madre de un hombre cuya existencia parece estar permanentemente iluminada por los focos? ¿Qué significa realmente vivir en la oscuridad para una madre que, imaginamos, está orgullosa de su hijo exitoso y siempre expuesto a la luz pública? Me parece fascinante la dicotomía que se crea con esta declaración, la tensión entre el mundo exterior, vibrante y ruidoso, y ese anhelo de un espacio más sereno y reservado. Vamos a intentar desglosar esto porque las palabras tienen poder, y las palabras de una madre, especialmente cuando son tan inusuales, tienen un eco especial. Cuando pensamos en la oscuridad, a menudo nos vienen a la mente cosas negativas, lo desconocido, el miedo, la soledad, la tristeza, quizás incluso algo turbio o oculto. Son connotaciones que hemos aprendido a asociar con la ausencia de luz, con lo que no se ve. Pero, ¿y si la madre de Can Yaman no se refiere a eso en absoluto? ¿Y si la oscuridad para ella representa algo completamente diferente, algo positivo y deseable? Pensemos en las posibilidades. Podría ser, por ejemplo, la intimidad, la privacidad. En un mundo donde cada paso de los famosos es analizado, documentado y comentado, donde hasta el más mínimo detalle de su vida privada se convierte en noticia, la oscuridad podría ser el único refugio real para mantener un espacio personal, un santuario donde ser uno mismo sin presiones, sin juicios, sin el peso de las expectativas ajenas. Imaginen la cantidad de energía y atención que debe consumir estar constantemente bajo los reflectores, ser objeto de escrutinio constante. Tal vez la madre de Can, como madre que es, y entendiendo las presiones que su hijo experimenta, solo desea para él, y para sí misma, un poco de paz, un respiro de esa vorágine mediática que a veces parece no tener fin. La privacidad se ha convertido en un bien escaso y preciado, especialmente para aquellos que viven bajo el escrutinio público. También podríamos pensar en la oscuridad como un espacio de introspección y autoconocimiento. La luz pública puede ser cegadora, puede distorsionar la realidad, y a veces, es en la quietud, en ese espacio que llamamos oscuridad por falta de otra palabra, donde realmente podemos conectar con nosotros mismos, donde podemos escuchar nuestra voz interior. Es en ese silencio, en esa ausencia de distracciones externas, donde realmente podemos reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros valores, nuestras pasiones más profundas. Quizás ella ha encontrado en esa oscuridad un lugar para cultivar su propia sabiduría, sus pensamientos, sus reflexiones más íntimas y quizás, hasta sus propias ambiciones y proyectos, que no tienen por qué estar ligadas al estrellato de su hijo, sino que son suyos propios, nutridos en la soledad y la concentración. Es un espacio para el crecimiento interno, lejos de la necesidad de validación externa. Otra interpretación, y esta me parece muy poética y evocadora, es la idea de que la oscuridad es donde germinan las cosas, donde se gestan los procesos vitales. Hemos en las semillas, en las plantas que crecen bajo tierra antes de emerger.
Pensemos en las ideas, en la creatividad, que a menudo surge en momentos de calma y soledad. Todo comienza en la oscuridad, en la tierra fértil, en el silencio, antes de emerger y florecer ante el mundo. Quizás su vida en la oscuridad se refiere a un proceso creativo, a un proyecto personal que está desarrollando en privado, algo que aún no está listo para ser mostrado al mundo, pero que para ella es de vital importancia. Podría ser una obra de arte que está pintando, un libro que está escribiendo, una iniciativa social que está gestando en silencio, o simplemente, un estilo de vida elegido por preferencia personal, un modo de ser que valora la discreción y la profundidad sobre la exhibición. Es fundamental recordar que la madre de Can Yaman, aunque ahora esté en el foco de atención por esta declaración tan particular, es una persona individual con su propia historia, sus propias experiencias, sus propias alegrías y tristezas, y sobre todo, sus propias motivaciones. No podemos ni debemos asumir que su vida está definida únicamente por ser la madre de una estrella de fama mundial. Ella tiene su propio universo interior, sus propios sueños, sus propias necesidades, y es precisamente ese universo el que parece haber elegido para amar, para nutrir, para vivir plenamente. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública, hay una persona con una vida propia, a menudo más compleja y multifacética de lo que imaginamos. Pensemos en la presión que debió sentir a lo largo de los años al ver a su hijo alcanzar la fama mundial. No es una tarea fácil ser la madre de alguien que está constantemente en la mira del público y los medios. La preocupación por su bienestar, por su seguridad, por cómo maneja la presión de la fama, por las decisiones que toma, debe ser inmensa. Quizás su amor por la vida en la oscuridad es, en parte, una forma de protegerse a sí misma de esa intensidad, de mantener un control sobre su propia existencia, de encontrar un ancla en medio de la vorágine que rodea a su hijo. Es una manera de preservar su propia identidad y su propia paz. Además, este tipo de declaraciones, aunque suenen crípticas y enigmáticas, a menudo invitan a la reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias elecciones. ¿Acaso nosotros, en nuestra vida cotidiana, no buscamos también momentos de oscuridad para recargar energías, para estar con los nuestros, para simplemente desconectar del ruido exterior y reconectar con nosotros mismos? La diferencia es que al ser personas normales, no solemos verbalizarlo de una forma tan poética y enigmática. Es posible que ella, al decirlo, esté compartiendo una verdad universal, una necesidad humana fundamental, pero de una manera que nos hace verla desde una perspectiva diferente, más profunda y resonante. ¿Podría haber un tinte de nostalgia en sus palabras? Tal vez recuerda una época en la que la vida era más sencilla, menos expuesta, cuando la intimidad era algo más fácil de preservar. O tal vez simplemente ha descubierto a través de la experiencia que la felicidad verdadera y duradera no se encuentra necesariamente en los aplausos y los focos brillantes, sino en la calma y la tranquilidad de lo privado, en la autenticidad de los momentos compartidos en la intimidad. Es una lección valiosa que muchos, incluido yo mismo, estamos aprendiendo a medida que avanzamos en la vida. La búsqueda constante de la validación externa puede ser agotadora y, en última instancia, insatisfactoria. Encontrar la validación interna, en ese espacio más íntimo y personal, es verdaderamente liberador y conduce a una mayor autenticidad. La declaración de la madre de Can Yaman me lleva a pensar en la importancia de la privacidad en la era digital. Estamos constantemente conectados, compartiendo fragmentos de nuestras vidas en las redes sociales, y a veces olvidamos que tener un espacio privado, un lugar en la oscuridad, es esencial para nuestra salud mental y emocional. No todo tiene que ser público, no todo tiene que ser exhibido para recibir aprobación. Y cuando alguien, especialmente una figura tan conectada a un personaje público de la talla de Can Yaman, lo expresa de forma tan directa y con tanta convicción, merece ser escuchado y considerado con seriedad. Es un llamado a reflexionar sobre la cultura de la sobreexposición en la que vivimos. Consideremos también el aspecto cultural. En muchas culturas la discreción, la modestia y la humildad son valores muy arraigados, considerados virtudes. Quizás en su entorno familiar o en su forma de entender la vida y la sociedad, la verdadera elegancia y la dignidad residen en lo no dicho, en lo no mostrado, en la contención y la reserva. Amar la vida en la oscuridad podría ser, para ella, una forma de vivir con dignidad, con un sentido de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, sin la necesidad de ostentación ni de llamar la atención de forma artificial. Es un estilo de vida que prioriza la esencia sobre la apariencia. Lo fascinante de esta historia es cómo una frase, aparentemente sencilla, puede abrir tantas puertas a la interpretación, puede generar tantas reflexiones.
Nos invita a ir más allá de la superficialidad, de la imagen pública que vemos en las pantallas, y a preguntarnos sobre la profundidad de las personas que admiramos, o incluso, sobre nuestras propias elecciones de vida, sobre lo que realmente valoramos y buscamos. ¿Qué significa para ustedes amar la vida en la oscuridad? ¿Han tenido alguna experiencia similar, algún momento en el que han sentido que la verdadera plenitud se encontraba en la quietud y la privacidad? Me encantaría saber sus pensamientos, sus experiencias. En resumen, la misteriosa declaración de la madre de Can Yaman, amo la vida en la oscuridad, es una joya para la reflexión, un enigma que nos invita a mirar más allá de lo obvio. Podría significar el anhelo por la privacidad, un refugio íntimo y seguro lejos del escrutinio constante y a veces invasivo del mundo público. Podría ser la búsqueda de un espacio para la introspección profunda y el crecimiento personal, un lugar donde las ideas, las pasiones y los proyectos germinan sin interrupciones y sin la presión de ser juzgados prematuramente. O quizás, como hemos explorado, es una elección consciente de vivir con discreción, con dignidad y con un sentido de autenticidad, encontrando la felicidad en la calma y la riqueza de lo privado, lejos del bullicio de la fama. Sea cual sea la interpretación que resuene más contigo, lo que está claro es que esta frase nos recuerda la complejidad de la vida humana, incluso en las figuras más públicas, y la importancia de cultivar nuestro propio espacio de paz, autenticidad y serenidad. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta intrigante revelación y sus posibles significados. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y reflexión tanto como yo. Me ha encantado compartir estas ideas con ustedes y desgranar juntas esta interesante declaración. Ahora, como siempre, la pelota está en su tejado. Si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente les ha hecho pensar un poquito más allá de lo superficial, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal, me impulsa a seguir creando contenido de valor para ustedes. Además, si todavía no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y, muy importante, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de lo que compartimos. Y lo más importante, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones y, por supuesto, sus propias interpretaciones sobre la frase de la madre de Can Yaman. ¿Qué les pareció la declaración? ¿Tienen alguna teoría propia sobre su significado? Compartan todo conmigo. Me nutren sus aportes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este espacio de conexión y descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más enigmas por desvelar. Hasta luego, queridos amigos.